El aire del apartamento era espeso y olía a humedad, a la tristeza incrustada en las paredes de un edificio que había visto demasiadas vidas desmoronarse. Elena, de 32 años, sentía el peso de cada una de ellas sobre sus hombros. Sobre la mesa de madera arañada, la única luz era la del sol enfermo de la tarde filtrándose por una ventana sucia, iluminando el patético tesoro de su vida, 500,000 pesos. No eran más que un puñado de billetes gastados y monedas que ella contaba y recontaba como si la repetición pudiera, por arte de magia, multiplicar su valor. Sentía un nudo de hielo en el estómago, un dolor que no era hambre, sino miedo puro. A su lado, el papel oficial con su sello rojo parecía burlarse de ella. Era un aviso de desalojo. Las palabras legales eran frías, impersonales, pero el mensaje era tan afilado como un cuchillo en su garganta. Tenía 2 semanas. 2 semanas antes de que la sinfonía cruel de la ciudad, con sus bocinas y sus sirenas, se convirtiera en el único techo sobre las cabezas de sus hijos. La culpa era una visitante constante, una sombra que se sentaba a su lado en la oscuridad. Se materializaba en el silencio donde antes resonaba la risa de su esposo. Un accidente laboral, lo llamaron. Una frase tan clínica para un evento tan cataclísmico. Para Elena, fue el sonido de un teléfono, una voz anónima y la sensación del suelo desapareciendo bajo sus pies. Desde entonces, el mundo había perdido su color, su máquina de coser, su vieja compañera de batallas que le había permitido remendar ropa ajena para poner pan en la mesa. Ahora yacía en un rincón cubierta por una fina capa de polvo. El zumbido constante que era la banda sonora de su esperanza se había apagado. Cada vez que la miraba, sentía una punzada de fracaso. Era un monolito silencioso que recordaba no solo al hombre que había perdido, sino a la mujer luchadora que sentía que estaba desapareciendo, puntada a puntada, con cada deuda que crecía y cada comida que se saltaba para que sus hijos pudieran comer un poco más. Y luego estaban ellos. Leo, de 7 años, con sus ojos serios que entendían demasiado, y Mía, de 4. Un ovillo de calor e inocencia que todavía buscaba el abrazo de su padre por las noches. Jugaban en el suelo con 2 cucharas de madera y una caja de cartón, creando mundos de fantasía ajenos a la catástrofe que se cernía sobre ellos. Elena los observaba, y el amor que sentía era tan vasto y feroz que dolía físicamente, apretándole el pecho hasta dejarla sin aire. El gruñido ocasional de sus estómagos era un tambor de guerra que solo ella parecía oír. Una acusación directa a su incapacidad. ¿Cómo les explicaba que su hogar ya no era suyo? ¿Cómo les decía que quizás la noche siguiente dormirían en la calle, expuestos al frío y al peligro que ella tanto se había esforzado por mantener a raya? Lágrimas silenciosas, calientes y amargas, amenazaban con brotar, pero se las tragaba. Tenía que ser fuerte, por ellos, aunque por dentro se estuviera rompiendo en 1000 pedazos. El tiempo se había convertido en un enemigo tangible. Cada tic-tac del reloj de pared, con su pintura descascarillada, era un martillazo en su alma. Los pasos pesados del propietario en el pasillo, un hombre corpulento con olor a tabaco rancio, resonaban aún en su memoria de la última vez que había golpeado su puerta. «No dirijo una organización benéfica, señora», había dicho, su voz untada de una falsa compasión que no ocultaba la dureza de su mirada. La amenaza estaba clara. La calle la esperaba. Un escalofrío le recorrió la espalda a pesar del calor sofocante del apartamento. Su corazón martilleaba contra sus costillas, una trampa de pánico que amenazaba con consumirla. Miraba a su alrededor, a las marcas de lápiz en el marco de la puerta donde medía la altura de Leo y Mía, a los dibujos infantiles pegados con cinta en la nevera, y sentía la náusea de la pérdida inminente. No eran solo paredes y un techo, eran los últimos vestigios de una vida normal, un santuario que estaba a punto de ser profanado. Esa noche, cuando los niños finalmente se durmieron, acurrucados en el único colchón que les quedaba, Elena se sintió verdaderamente acorralada. El ventilador de techo giraba con un quejido agónico, moviendo el mismo aire viciado y caliente, un reflejo de sus propios pensamientos que daban vueltas y vueltas sin llegar a ninguna parte. La ciudad, con sus millones de luces y de vidas,
Se sentía como un monstruo indiferente que estaba a punto de devorarlos. No tenía familia a la que recurrir, ni amigos con los medios para ayudar. Estaba sola, completamente sola. Sacó su modesto teléfono móvil, la pantalla rota creando un patrón de telaraña sobre la luz. Era su única ventana al mundo exterior, un mundo que le había dado la espalda. Mientras sus dedos se movían sin rumbo por la pantalla, una idea desesperada comenzó a formarse en su mente. Una locura. Un último y terrible acto de fe. Tenía que sacarlos de allí. Lejos de las fauces de la ciudad. Cualquier lugar sería mejor que este infierno. Tenía que haber una salida. Tenía que haberla. Fue en medio de esa asfixiante quietud, con el brillo azulado de la pantalla rota, iluminando sus lágrimas secas, que lo vio. Un anuncio emergente, brillante y lleno de promesas imposibles. Oportunidad única, venta por viaje urgente. Las palabras saltaron hacia ella como un salvavidas en un océano de desesperación. Mostraba fotos de una pequeña finca, un campo verde y exuberante, una casita rústica y encantadora, y un pozo de piedra que parecía sacado de un cuento de hadas. El precio era irrisorio, una fracción de su valor aparente. La descripción hablaba de una familia que se mudaba al extranjero, de tierra fértil, de un futuro lejos de la ciudad. Elena sintió el corazón dar un vuelco violento. Era una locura, una estafa, probablemente. Pero la imagen de Mía y Leo corriendo por ese campo verde, sus risas resonando en el aire limpio, se apoderó de su mente con una fuerza abrumadora. El miedo luchaba contra una chispa de esperanza tan intensa que dolía. Era una señal divina, se dijo. Tenía que serlo. No podía haber otra explicación. Con los dedos temblando, marcó el número. Una voz amable y apresurada al otro lado confirmó la historia. Sí, la venta era urgente. No había tiempo para visitas. El primero en depositar se la quedaba. Cada palabra era un anzuelo que se clavaba más profundo en su desesperación. 350,000 pesos. Era casi todo lo que tenía. El riesgo era monumental. Una caída al vacío sin red. Pero la alternativa era una certeza. La calle. Miró a sus hijos, dormidos e indefensos. El amor maternal, en su forma más pura y salvaje, silenció la voz de la razón. Sintió un sabor metálico a pánico en la boca mientras realizaba la transferencia desde su teléfono. El pitido de confirmación sonó en el silencio del apartamento como un disparo. Un sonido que sellaba su destino, para bien o para mal. Había apostado el futuro de sus hijos en un puñado de fotografías y la palabra de un extraño. El agotamiento finalmente la venció, pero no durmió. Solo cerró los ojos y rezó con un fervor que no sabía que poseía. 2 días después, el pequeño apartamento estaba vacío. Las marcas de los muebles en el suelo polvoriento eran como cicatrices de una vida amputada. Metieron sus pocas pertenencias en bolsas de basura y en la única maleta cuya rueda aún funcionaba. Elena le dio una última mirada al marco de la puerta, a las marcas de altura de sus hijos. Un nudo de ansiedad se le formó en la garganta. El sonido de la puerta cerrándose tras ellos fue definitivo. Un eco hueco que marcaba el final de un capítulo terrible. En la terminal de autobuses, el caos y el olor a diésel y sudor la abrumaron. Compró 3 boletos de ida a un pueblo del que nunca había oído hablar, entregando otro fajo de sus preciosos billetes. El viaje fue largo y agotador. El autobús se arrastraba por carreteras interminables, el motor zumbando una monótona canción de cuna. Mía dormía inquieta sobre su regazo, su pequeño cuerpo febril por el calor. Leo, en cambio, miraba por la ventana con una seriedad impropia de su edad, observando cómo los grises edificios de la ciudad daban paso a un paisaje que cambiaba lentamente. Al principio, el verde de los campos le devolvió algo de la esperanza que había sentido al ver el anuncio. El aire que entraba por la ventanilla era más limpio, olía a hierba y a tierra húmeda. Elena respiró hondo, permitiéndose un instante de alivio. Quizás no había sido una locura. Quizás, por una vez, la suerte estaba de su lado. Pero a medida que el autobús se adentraba más y más en el país, el paisaje comenzó a transformarse de nuevo. El verde se volvió amarillo, luego ocre, luego un marrón polvoriento. Los árboles se hicieron escasos y retorcidos.
sus ramas como brazos esqueléticos, suplicando a un cielo de un azul implacable. El calor se intensificó, un horno que cocinaba el mundo exterior. Un mal presentimiento, frío y pegajoso, comenzó a trepar por su espina dorsal. Cada kilómetro que avanzaban, la promesa de las fotografías se desvanecía un poco más, reemplazada por una realidad árida y hostil que parecía querer rechazarlos. Elena apretó la mano de Leo, su propia palma sudorosa y fría. Finalmente, el autobús se detuvo con un chirrido en un cruce de caminos desierto. No había una estación, solo una parada de metal oxidada y un cartel con el nombre del pueblo, medio borrado por el sol. «Aquí es», dijo el conductor con indiferencia, sin siquiera mirarla. El silencio que los recibió al bajar fue absoluto, roto solo por el zumbido de los insectos y el susurro caliente del viento. El sol la golpeó con una fuerza física, haciéndola entrecerrar los ojos. El aire estaba cargado de polvo, un polvo fino que se metía en la garganta y resecaba la boca al instante. Estaban solos en medio de la nada. El autobús se alejó, levantando una nube de polvo rojizo que tardó una eternidad en asentarse, dejándolos varados en un paisaje marciano. El mapa improvisado que le habían enviado por mensaje indicaba que la finca estaba a 2 kilómetros de la carretera. 2 kilómetros bajo ese sol asesino. Su corazón se hundió un poco más, pero no había vuelta atrás. Tenía que seguir. El camino era apenas un sendero de cabras que serpenteaba a través de la tierra agrietada. La rueda de la maleta se rompió a los 100 metros y Elena tuvo que arrastrarla, el plástico raspando contra las piedras con un sonido agónico. Leo caminaba en silencio a su lado, pero la pequeña Mía pronto comenzó a llorar, sus piernas cansadas y su piel enrojecida por el sol. Elena la cargó en brazos, el peso adicional sumándose al de la maleta y al de su propia desesperación creciente. El sudor le empapaba la ropa, pegándosela a la piel. Sentía que cada músculo de su cuerpo gritaba en protesta. A su alrededor solo había matorrales secos y cactus, ni un solo árbol que ofreciera sombra, ni una sola señal de vida. La belleza de las fotos del anuncio era ahora un recuerdo cruel, una burla que resonaba en su cabeza con cada paso doloroso que daba en esa tierra maldita. La esperanza se había convertido en una brasa moribunda, a punto de extinguirse por completo. Y entonces la vio. A la distancia, una silueta deforme se recortaba contra el cielo. No era la casita rústica y encantadora de sus sueños. Era una choza, una ruina. A medida que se acercaban, la desolación se hizo más evidente. El techo de tejas estaba parcialmente derrumbado en el centro, dejando un agujero oscuro que bostezaba hacia el cielo. Las ventanas eran huecos vacíos, sin cristales, como las cuencas de un cráneo. La madera de las paredes estaba podrida y gris, descolorida por décadas de abandono. La puerta colgaba de una sola bisagra oxidada. La náusea subió por la garganta de Elena, un sabor agrio de bilis y desilusión. Se detuvo en seco, incapaz de dar un paso más. El sonido del viento que silbaba a través de las paredes rotas sonaba como un lamento. Este no era un hogar, era una tumba. Había arrastrado a sus hijos a una tumba en medio del desierto. Lágrimas de pura frustración y rabia ardían en sus ojos, pero no caían. Estaba demasiado vacía incluso para llorar. El aire olía a polvo, a madera podrida y a la quietud de la muerte. No había pájaros, no había el zumbido de la vida, solo el silencio pesado de un lugar olvidado por Dios y por los hombres. Dejó caer la maleta rota. El sonido sordo apenas perturbó la quietud. Mía había dejado de llorar y ahora miraba la choza con los ojos muy abiertos, aferrándose al cuello de su madre como si un monstruo fuera a salir de las sombras de la puerta. Leo pateó una piedra con la punta de su zapato gastado, su pequeño rostro una máscara de resignación. Elena sintió que sus rodillas iban a ceder. Había gastado hasta el último centavo en esta mentira. Los 500,000 pesos se habían convertido en este monumento al fracaso. El propietario del apartamento en la ciudad, con su olor a tabaco y su mirada dura, parecía un mal menor en comparación con esto. Allí, al menos, había paredes que los protegían. Aquí, el único techo era un cielo indiferente y abrasador. Estaban más expuestos y vulnerables que nunca. Con un esfuerzo sobrehumano, obligó a sus piernas a moverse. Tenía que ver el resto,
Tenía que enfrentar la totalidad de su error. Rodeó la choza, sus pies hundiéndose en la tierra seca y agrietada que crujía bajo su peso. No había un solo brote verde. La tierra fértil era un páramo estéril, un desierto en miniatura donde nada podría crecer jamás. La promesa de un huerto, de cultivar sus propios alimentos, se disolvió en el aire caliente y vibrante. Era una prisión de polvo, mucho peor que la prisión de ladrillo y asfalto de la que habían huido. Su estómago se contrajo dolorosamente, recordándole que no habían comido nada sustancioso en todo el día. Pero el hambre física era insignificante comparada con el hambre de esperanza que ahora la devoraba por dentro. Se sentía estafada, humillada y, sobre todo, increíblemente estúpida. ¿Cómo pudo haber sido tan ingenua, tan desesperada como para creer en un cuento de hadas de Internet? Y entonces recordó el pozo, el gran pozo de piedra, la pieza central del engaño, la fuente de agua que supuestamente daba vida a toda la propiedad. Una última y delgada hebra de esperanza la impulsó hacia adelante. Tal vez la casa era una ruina, tal vez la tierra era un páramo, pero si tenían agua, si tan solo tuvieran agua, podrían sobrevivir, podrían limpiar, podrían reconstruir. El agua era vida, el agua lo era todo. Lo encontró detrás de la choza, exactamente como en la foto. Era grande e imponente, construido con piedras grises y desiguales, cubiertas de líquenes secos. Parecía antiguo, un vestigio de una época en la que este lugar quizás sí había sido próspero. El brocal de piedra estaba tibio por el sol. El corazón de Elena latía con fuerza contra sus costillas, un tambor de súplica silenciosa. Por favor, que haya agua, por favor. Se inclinó sobre el borde, el miedo y la esperanza luchando en su interior, y miró hacia la oscuridad. El olor que ascendió desde las profundidades no fue el aroma fresco y limpio de agua subterránea. Fue un soplo de aire viciado, un olor a polvo antiguo, a piedras frías y a la sequedad de los siglos. No se oía el goteo del agua, ni el eco húmedo de una caverna, solo un silencio muerto. Sus manos temblorosas buscaron una pequeña piedra en el suelo. La sostuvo sobre la abertura, su sombra recortada contra la negrura del pozo. Susurró una última oración y la dejó caer. No hubo un splash. No hubo el sonido reconfortante del agua siendo perturbada. Solo hubo un silencio que se extendió por 1, 2, 3 segundos, y luego un tud seco y hueco, muy, muy abajo. El sonido de una piedra golpeando contra más piedra. El eco de ese golpe subió desde las profundidades y la golpeó en la cara como una bofetada. El pozo estaba completamente seco. Era tan inútil y muerto como todo lo demás a su alrededor. Ese fue el momento en que se rompió. La última hebra de esperanza se partió con un chasquido audible solo para ella. Sus piernas finalmente cedieron y se derrumbó sobre el suelo polvoriento junto al pozo, con un sollozo ahogado que se desgarró en su garganta. El polvo se adhirió a sus mejillas húmedas, creando una máscara de barro y miseria. Apoyó la frente contra la piedra fría del brocal y lloró. Lloró por su esposo perdido, por la vida que se les había escapado entre los dedos, por su propia estupidez, por la inocencia de sus hijos, ahora condenados a este infierno por su culpa. El sonido del llanto de Mía, que había vuelto a empezar al verla derrumbarse, era una tortura. Leo se acercó y, sin decir una palabra, le puso una mano pequeña y vacilante en el hombro. Ese simple gesto de consuelo infantil la destrozó aún más. Levantó la vista, viendo el mundo a través de un velo de lágrimas, y su mirada se posó en el pozo. El círculo negro y profundo parecía una boca abierta, burlándose de ella, lista para tragárselos a todos. El sol comenzó a bajar en el horizonte, pintando el cielo de colores naranjas y púrpuras que solo servían para resaltar la desolación del paisaje. La belleza del atardecer era una crueldad. Elena se sentía vacía, una cáscara hueca. Se había quedado sin dinero, sin opciones, sin fuerzas. Había llevado a sus hijos lejos de la amenaza de la calle solo para entregarlos a una muerte lenta en el desierto. ¿Qué harían cuando se acabara la poca comida que llevaban? ¿Cómo sobrevivirían sin agua? La ciudad, con todos sus peligros, al menos tenía gente,
fuentes públicas, la posibilidad de pedir limosna. Aquí no había nada, absolutamente nada. El aislamiento era total, una condena. Se sintió más atrapada que nunca, encarcelada en una prisión sin muros, construida con su propia y desesperada decisión. La noche se acercaba, y con ella, un frío que el calor del día no dejaba prever, un frío que parecía emanar de la propia tierra muerta. Se levantó con la rigidez de una anciana, cada movimiento un esfuerzo monumental. Su cuerpo dolía, pero era un dolor sordo y lejano, comparado con la agonía de su espíritu. Tenía que meter a los niños dentro de la choza, protegerlos de lo que fuera que acechara en la oscuridad de ese lugar olvidado. Mientras los guiaba hacia la puerta que colgaba torcida, una ráfaga de viento hizo que la estructura gimiera y crujiera, como si protestara por su presencia. El interior era aún peor de lo que había imaginado. Olía a excrementos de rata y a moho. El suelo estaba cubierto de escombros y basura. Un escalofrío de repulsión recorrió su espina dorsal. Esto no era un refugio, era una madriguera insalubre. La noche iba a ser larga y aterradora. Mientras buscaba un rincón relativamente limpio para acurrucar a sus hijos, su mente solo podía repetir una y otra vez la misma pregunta. ¿Qué he hecho? ¿Qué les he hecho a mis hijos? Al final, se sentaron en el suelo de tierra, acurrucados bajo la única manta que tenían, compartiendo el último trozo de pan. Mía se durmió primero, agotada por el llanto. Leo se apoyó contra el costado de Elena, despierto y silencioso, sus ojos fijos en la negrura del agujero en el techo, donde algunas estrellas comenzaban a aparecer. Elena lo abrazó con fuerza, sintiendo los latidos de su pequeño corazón. En ese momento, la desesperación fue tan absoluta, tan completa, que se convirtió en una especie de calma helada. Ya no había esperanza que pudiera ser destruida. Ya no había un fondo más bajo al que caer. Estaban en el infierno. Habían llegado al final del camino. Miró hacia la oscuridad fuera de la puerta, hacia la silueta del pozo seco que se recortaba contra el cielo estrellado. Esa estructura, que había sido el símbolo de su esperanza, era ahora el monolito de su fracaso definitivo. No había escapatoria. Esto era todo lo que quedaba. La primera semana fue un purgatorio de polvo y silencio. Los días se arrastraban bajo un sol blanco y despiadado, y las noches traían un frío que se colaba por las grietas de la choza y se hundía en los huesos. La rutina de Elena era un ciclo de miseria. Se despertaba con la primera luz gris, con la boca seca y el sabor a tierra en la lengua. Su primer pensamiento era siempre el agua, o la falta de ella. La poca que les quedaba en las botellas que habían traído la racionaba con una precisión de cirujano. Un sorbo para cada uno por la mañana, un sorbo por la tarde. La comida era aún más escasa, un puñado de arroz, unas galletas rancias. El hambre se convirtió en un dolor sordo y constante en el fondo de su estómago. Sus hijos, sorprendentemente, se adaptaron con la resiliencia elástica de la infancia. Mía inventaba juegos con piedras y palos, y Leo, con su seriedad de hombrecito, exploraba los límites de su nueva y árida prisión, siempre a la vista de su madre. Elena sentía el corazón encogerse cada vez que los veía. Para Elena, el pozo seco se había convertido en un monumento a su fracaso, un ojo ciego que la miraba acusadoramente. Evitaba acercarse a él, porque cada vez que lo hacía, la oleada de desesperación era tan fuerte que amenazaba con ahogarla. Pero Leo estaba fascinado. Quizás era la negrura, la promesa de un misterio en un paisaje donde todo estaba expuesto y muerto. Un día, una semana después de su llegada, mientras Elena intentaba barrer el suelo de tierra de la choza con una rama seca, Leo corrió hacia ella, con los ojos desorbitados por la emoción. Había encontrado un viejo cubo de metal oxidado con un trozo de cuerda podrida atado. Quería bajarlo al pozo. Elena sintió un latigazo de pánico. La idea de que su hijo jugara cerca de ese abismo la aterrorizaba. «No, Leo, es peligroso», le dijo, su voz más áspera de lo que pretendía. Pero él insistió, sus ojos suplicantes. «Solo para oír el ruido, mamá. Por favor». Cedió con un suspiro de agotamiento, vigilándolo a cada segundo. Leo se arrodilló junto al brocal y bajó el cubo lentamente, la cuerda deshilachada deslizándose entre sus pequeños dedos. Elena contuvo la respiración.
sus músculos tensos, lista para saltar y agarrarlo si se inclinaba demasiado. El cubo desapareció en la oscuridad. Pasaron unos segundos de silencio, rotos solo por el silbido del viento. De repente, Leo levantó la cabeza bruscamente, sus ojos muy abiertos. «Mamá», susurró, su voz temblando. «Mamá, oí algo». El corazón de Elena se detuvo. «¿Qué oíste, mi amor? ¿El cubo golpear el fondo?» Él negó con la cabeza, su rostro pálido bajo la capa de polvo. «No, era una voz». Susurró mi nombre. Un escalofrío helado recorrió la espalda de Elena. Un miedo primario que no tenía nada que ver con la pobreza o el hambre. Era el miedo a lo desconocido, a la locura que podía engendrar la soledad del desierto. Se imaginó a su hijo, su mente afectada por el sol y la desnutrición, empezando a oír cosas. Era su peor pesadilla hecha realidad. «Leo, ven aquí ahora mismo», gritó, y el pánico en su propia voz la sorprendió. Corrió hacia el pozo y lo apartó del borde con una fuerza que casi lo hizo caer. Lo abrazó con fuerza, sintiendo el temblor de su pequeño cuerpo. «No hay nada ahí abajo, mi vida. Solo oscuridad. No vuelvas a acercarte. ¿Me oyes?» Él asintió, asustado por su reacción, y se aferró a ella. Mientras Elena lo sujetaba, su propia respiración agitada llenando el silencio, su mirada cayó sobre el brocal de piedra donde Leo había estado arrodillado, y entonces lo vio. Una de las piedras era diferente, mientras que las otras eran grises, porosas y cubiertas de líquen seco. Esta era más oscura, más lisa, y parecía encajada en su lugar de una manera extrañamente precisa. No tenía el mismo desgaste que las demás. Parecía más nueva, o más bien, parecía haber sido movida recientemente en la escala geológica de aquel lugar olvidado. Era un detalle mínimo, una nota discordante en una sinfonía de abandono. Soltó a Leo, diciéndole que se quedara quieto, y se arrodilló donde él había estado. Sus dedos rozaron la piedra. Estaba ligeramente más fría que las que la rodeaban. Usando una uña rota, hurgó en la fina grieta que la delineaba. Un polvillo fino, como cemento fresco, se desprendió, a diferencia del polvo viejo y compacto de las otras juntas. Una curiosidad febril, nacida de la pura falta de cualquier otra cosa en qué pensar, se apoderó de ella. No era esperanza. La esperanza era una emoción demasiado lujosa para aquel lugar. Era algo más primitivo. La misma curiosidad que hace que un animal husmee en un agujero extraño. Intentó moverla con los dedos, pero estaba firmemente encajada. Miró a su alrededor y encontró una piedra más pequeña y afilada. Usándola como palanca improvisada, la introdujo en la grieta y empujó. La punta de sus dedos dolía, pero persistió, raspando y haciendo fuerza, con el corazón latiendo un ritmo extraño en su pecho. Hubo un crujido sordo. La piedra se movió. Solo 1 milímetro, pero se movió. Un jadeo escapó de los labios de Elena. Volvió a hacer palanca, esta vez con más fuerza, poniendo el peso de su cuerpo en el movimiento. La piedra cedió un poco más. Un olor extraño emanó de la grieta, un olor no a tierra ni a polvo, sino a cuero y a algo químico, como cera. Esto la impulsó a seguir. Ignoró el dolor de sus manos, la piel raspada y enrojecida. La voz que Leo creía haber oído había sido olvidada, reemplazada por este nuevo y tangible misterio. Finalmente, con un último y desesperado empujón, la piedra se soltó. No cayó, sino que se deslizó hacia adentro, revelando un hueco oscuro y rectangular detrás de ella. Era una cavidad deliberada, un escondite. Elena se quedó inmóvil, mirando la negrura, mientras el viento levantaba su cabello y le susurraba al oído, esta vez, de verdad. El miedo y una extraña excitación luchaban en su interior, una sensación que no había sentido en años. Con el corazón martilleándole en la garganta, metió la mano en el hueco. Sus dedos, temblorosos, rozaron algo frío, liso y ligeramente flexible. Era una bolsa. La agarró y tiró de ella. Era más pesada de lo que esperaba. La sacó a la luz del sol. Era una bolsa de cuero grueso, oscuro y bien cosido, con la superficie tratada con algo que la hacía impermeable. No era grande, apenas del tamaño de un ladrillo. Estaba cerrada con una correa de cuero atada con un nudo complejo.
Elena se sentó en el suelo polvoriento, la bolsa en su regazo, y miró a Leo, que la observaba en silencio con los ojos como platos. ¿Qué era esto? ¿Un mapa? ¿Joyas de algún antiguo habitante? La mente de Elena se disparó con posibilidades, cada una más improbable que la anterior. Por primera vez desde que habían llegado, el pozo no era un símbolo de muerte, sino de un secreto. Con los dedos entumecidos, comenzó a deshacer el nudo, cada vuelta de la correa aumentando la tensión en su pecho hasta que le costó respirar. La correa finalmente cedió. Elena abrió la solapa de la bolsa. El aliento se le atascó en la garganta. Dentro, envuelto en un paño de aceite, no había un mapa ni joyas dispersas. Había un único objeto, sólido, pesado, dorado. Lo sacó con cuidado, el paño deslizándose. Era un lingote de oro. Un lingote pequeño, pero inconfundiblemente denso y pesado, que refulgía con un brillo opaco bajo el sol implacable. Su superficie estaba fría al tacto. Era tan pesado que se sentía irreal en su mano, un ancla de un mundo diferente, un mundo de riqueza y poder que ella ni siquiera podía empezar a imaginar. Por un momento, pensó que estaba alucinando, que el sol y el hambre finalmente habían quebrado su mente. Pero el peso en su palma era real. El frío del metal era real. Y el pequeño sello estampado en su superficie, el emblema de un banco central de un país vecino, era innegablemente real. Sintió un mareo, una mezcla de vértigo y terror. Pero eso no era todo. Junto al lingote, en el fondo de la bolsa, había un pequeño papel, enrollado y atado con un hilo fino. Con los dedos aún temblando por la conmoción del oro, lo desató con cuidado. El papel era viejo y quebradizo. Lo desenrolló sobre su rodilla. No era un mensaje, no era una explicación, era una lista de nombres, mecanografiados con una vieja máquina de escribir. Y al lado de cada nombre, una fecha. Nombres que no conocía: Ricardo Morales, Sofía Pereira, Javier Ríos. Fechas de hacía 30 años. No había más información, solo esa lista fría y anónima. El lingote de oro en una mano, la lista de nombres en la otra. No tenía sentido. Las dos cosas no encajaban. Si esto era un tesoro, ¿por qué solo un lingote? ¿Y qué significaban esos nombres? Un escalofrío le recorrió la espalda. Esto no se sentía como un golpe de suerte. Se sentía como el primer capítulo de una historia peligrosa en la que acababa de tropezar sin quererlo. Esa noche, los niños dormían, ajenos al cataclismo que había ocurrido en el mundo de su madre. Elena no podía dormir. Se sentaba en la oscuridad de la choza, con el lingote de oro escondido bajo su camisa, su peso una presencia fría y constante contra su piel. La lista de nombres estaba guardada en su bolsillo. La sacaba cada pocos minutos y la miraba a la luz de su teléfono, como si mirarla fijamente pudiera revelar sus secretos. La mente le daba vueltas. El pozo, el lingote, la lista. Era un rompecabezas sin piezas suficientes. Una corazonada, una intuición nacida de la desesperación, comenzó a crecer en su interior. El escondite era demasiado pequeño para un solo lingote. Parecía más un buzón, una señal. El verdadero secreto tenía que estar en otro lugar. Y entonces pensó en el único otro lugar de esa propiedad miserable que aún no había explorado a fondo: el sótano. La idea le provocó un escalofrío de aprensión. El sótano era solo un agujero oscuro y frío bajo la casa. La puerta del sótano era una trampilla de madera podrida en el suelo de la única habitación de la choza. La había visto el primer día y la había ignorado, asumiendo que solo conducía a más suciedad y ratas. Ahora parecía llamarla. Con un cuidado infinito para no despertar a los niños, levantó la pesada trampilla. Un soplo de aire helado y húmedo ascendió, cargado de un olor a tierra profunda y a tiempo estancado. Era un olor a tumba. La náusea le subió a la garganta, pero la compulsión por saber era más fuerte que el miedo. Encendió la linterna de su teléfono y dirigió el haz de luz hacia la negrura. Una escalera de madera tosca y precaria bajaba a un pequeño cuarto de paredes de tierra. Respiró hondo, el aire frío quemándole los pulmones, y comenzó a descender, cada peldaño crujiendo bajo su peso como una advertencia. El sótano era pequeño y opresivo. El silencio aquí abajo era diferente, más denso,
como si estuviera bajo el agua. No había ni el sonido del viento. El suelo era de tierra apisonada, fría y ligeramente húmeda al tacto. En un rincón había una pila de sacos de arpillera viejos y medio podridos. Parecían haber estado allí durante décadas, cubiertos de moho y telarañas. La luz de su teléfono se reflejaba en los cuerpos de arañas que huían hacia las sombras. Un escalofrío de repulsión la recorrió. Estaba a punto de darse la vuelta, de decidir que había sido una idea estúpida, cuando algo en la forma en que estaban apilados los sacos le llamó la atención. No estaban tirados al azar. Estaban colocados con una cierta intención, formando un montículo ordenado que no parecía natural. Recordó el lingote, la lista, la piedra extrañamente colocada. Todo en ese lugar parecía tener un doble fondo, una capa oculta. Se acercó a los sacos y, conteniendo la respiración por el olor a descomposición, empujó el primero con el pie. Se deshizo en una nube de polvo y fibras podridas. Apartó el resto, uno por uno, revelando el suelo de tierra desnuda que había debajo. No había nada, solo tierra. La decepción fue tan aguda que casi se echó a reír. ¿Qué había esperado encontrar? Era una estúpida, dejándose llevar por fantasías. Estaba agotada, hambrienta y asustada, y su mente le estaba jugando una mala pasada. Se puso en cuclillas, apoyando las manos en las rodillas, lista para rendirse y volver a subir. Pero mientras lo hacía, su talón golpeó el suelo con un poco más de fuerza de la prevista. Y el sonido no fue el thump sordo de la tierra compacta, fue un toc hueco, sutil, pero inconfundible. Se quedó helada. Su corazón se detuvo y luego comenzó a latir con una fuerza violenta. Se arrodilló y golpeó el mismo lugar con el puño. Toc, toc, toc. El sonido hueco estaba allí. Debajo de sus pies había un vacío. La adrenalina barrió el agotamiento y la decepción. Había algo allí abajo. Una excitación casi maníaca se apoderó de ella y comenzó a cavar con las manos desnudas, arañando la tierra fría y dura con una energía frenética. La tierra era dura como la piedra. Sus uñas se rompieron, sus dedos sangraban, pero no se detuvo. El dolor era lejano, irrelevante, solo importaba el sonido hueco. Subió corriendo las escaleras, el corazón desbocado, y buscó frenéticamente en la choza algo con lo que cavar. En un rincón, medio enterrada bajo un montón de basura, encontró la hoja oxidada de una pala, sin mango. Era un trozo de metal dentado y peligroso, pero era suficiente. Volvió a bajar al sótano, aferrando su improvisada herramienta, y comenzó a cavar. El sonido del metal oxidado raspando contra la tierra dura llenó el silencio del sótano. El trabajo era agotador. El sudor le empapaba la cara y la espalda, mezclándose con el polvo. Cada palada era un esfuerzo hercúleo. El tiempo perdió todo su sentido. Solo existía ella, el agujero que se agrandaba lentamente y el latido atronador de su propio corazón. Horas, debieron pasar horas. Sus manos estaban en carne viva, sus músculos gritaban, pero no podía parar, y entonces el sonido cambió. La pala golpeó algo con un clank metálico que resonó en el pequeño espacio y vibró a través de su brazo. Un sonido tan fuerte, tan definitivo, que dejó caer la pala y retrocedió de un salto. Se quedó mirando el fondo del agujero que había cavado. Un trozo de metal oscuro y oxidado era visible bajo una fina capa de tierra. Cayó de rodillas y apartó la tierra restante con sus manos ensangrentadas, descubriendo la esquina de una gran tapa metálica. Era un baúl, un enorme baúl de metal, como los que se usaban para los viajes en barco hace un siglo. Estaba enterrado allí, en el corazón secreto de su nueva y ruinosa propiedad. Le llevó casi otra hora de excavación frenética limpiar la tierra de alrededor para poder acceder a la cerradura. Era un mecanismo pesado y oxidado, sin candado visible. Usó la punta de la pala como palanca, metiéndola en la unión de la tapa y forzándola hacia arriba con todo el peso de su cuerpo. Hubo un gemido de protesta del metal oxidado, un chirrido agónico que le erizó el vello de la nuca. La tapa no se movía. Elena gruñó de frustración y esfuerzo, empujando de nuevo, sus músculos temblando al borde del colapso. Esta vez hubo un chasquido violento.
La cerradura se rompió, la tapa se levantó unos centímetros, con el corazón en la boca, metió los dedos ensangrentados en la abertura y tiró hacia arriba. La pesada tapa de metal se abrió con un último y prolongado quejido y cayó hacia atrás con un golpe sordo contra el suelo de tierra. Elena se quedó sin aliento, mirando el interior del baúl a la luz temblorosa de la linterna de su teléfono. No podía ser. Simplemente no podía ser. La luz se reflejaba en docenas de superficies doradas. Docenas, hileras e hileras de lingotes de oro, idénticos al que había encontrado en el pozo, cuidadosamente apilados, llenando casi la mitad del baúl. El brillo era tan intenso, tan irreal, que le dolía la vista. Era una fortuna de pesadilla, una cantidad de dinero que su mente ni siquiera era capaz de procesar. Pero no era solo el oro. Junto a los lingotes, en el espacio restante, había varios paquetes envueltos en tela encerada. Elena extendió una mano temblorosa y tocó uno. Desató el cordel y desenvolvió la tela. Dentro había varios diarios encuadernados en cuero, sus páginas llenas de una caligrafía apretada y meticulosa. También había un grueso fajo de cartas atadas con una cinta descolorida. Un olor a papel viejo, a tinta y a secretos guardados durante demasiado tiempo ascendió desde el baúl, mezclándose con el olor a tierra húmeda. Elena se quedó arrodillada frente a aquella caja de Pandora abierta, el brillo del oro iluminando su rostro sucio y sudoroso desde abajo, el peso de los diarios en su mano. El misterio del pozo era solo la antesala. Acababa de desenterrar una tumba llena de oro y fantasmas, y sintió, con una certeza helada, que su vida y la de sus hijos acababan de cambiar para siempre, de una manera terrible y peligrosa. De vuelta en la choza, bajo la luz parpadeante de una lámpara de aceite improvisada, el mundo exterior desapareció. Solo existían Elena y los secretos que había desenterrado. Con las manos todavía temblorosas y manchadas de tierra y sangre seca, abrió el primer diario. El cuero de la cubierta estaba frío y rígido, y al abrirlo, un crujido como de huesos secos llenó el silencio. Las páginas, amarillentas y frágiles por el paso de 30 años, desprendían un olor dulzón a descomposición y a tiempo encerrado. La caligrafía era pequeña, precisa, casi mecánica, escrita con una tinta azul que se había desvanecido hasta convertirse en un gris fantasmal. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. No estaba leyendo un libro, estaba profanando una tumba, escuchando la voz de un muerto que se había esforzado mucho por permanecer en silencio. Cada página que pasaba con la punta de sus dedos era un acto de profanación, un paso más profundo en una oscuridad de la que intuía que no habría un retorno fácil. La llama de la lámpara danzaba, proyectando sombras monstruosas en las paredes podridas de la cabaña. Sus ojos se detuvieron en una entrada fechada 30 años atrás. Las palabras eran cortas, crípticas, desprovistas de cualquier emoción, como un informe militar. 12 de mayo, Operación Tordo. Objetivo: Morales, Ricardo. El profesor, resistencia mínima en el domicilio. Se procedió según el protocolo. Se recuperó el legado familiar para la causa. Silencio asegurado. La sangre de Elena se heló en sus venas. Morales, Ricardo Morales. Era el primer nombre de la lista que había encontrado en la bolsa de cuero, la lista que ahora ardía en su bolsillo como un carbón al rojo vivo. Legado familiar. Un nudo de náusea y comprensión se formó en su garganta. El oro no era un tesoro pirata, no era una fortuna escondida. Eran los ahorros de toda una vida, arrancados de las manos de un hombre llamado Ricardo Morales antes de que lo silenciaran para siempre. El lingote que había sostenido, con su peso frío y denso, no era solo metal. Era la vida condensada de un profesor, sus esperanzas, sus sueños, todo fundido y estampado con la insignia de un banco. Su estómago se revolvió violentamente. Pasó las páginas con una urgencia febril, su horror creciendo con cada palabra leída. El diario era una crónica metódica y escalofriante del saqueo y el asesinato. El autor, un hombre llamado Álvaro, que se refería a sí mismo solo por su apellido, describía con detalles clínicos cómo él y su escuadrón allanaban las casas de supuestos opositores políticos en medio de la noche.
Describía el miedo en los ojos de sus víctimas, los llantos de los niños, y luego, con la misma frialdad, detallaba los objetos de valor que confiscaban, joyas de familia, dinero escondido bajo colchones, incluso los empastes de oro de los dientes de los prisioneros. Las víctimas no eran personas en su relato, eran objetivos. Sus posesiones eran activos recuperados. Elena tuvo que detenerse, con la mano en la boca para reprimir una arcada. Esta finca no era un refugio, era el nido de un monstruo, la bóveda donde un asesino guardaba los trofeos ensangrentados de sus crímenes contra la humanidad. La tierra bajo sus pies se sentía profanada, empapada de un sufrimiento silencioso. La verdad era una bestia horrible que la miraba desde las páginas amarillentas. Álvaro no era solo un ladrón, era un ejecutor de la dictadura militar que había aterrorizado al país décadas atrás. Los nombres de la lista eran los desaparecidos, esas almas perdidas de las que hablaban los libros de historia, hombres y mujeres borrados de la existencia por el régimen. Y esta fortuna, esta montaña de oro escondida bajo el suelo de su miserable choza, era el precio de su sangre, era el pago por el silencio. Álvaro había construido su retiro sobre un cementerio de vidas robadas. Elena sintió el peso de esas vidas sobre sus hombros, una carga infinitamente más pesada que la de su propia pobreza. Ya no se trataba de su hambre o de su desesperación. Había tropezado con una injusticia de proporciones históricas, un secreto que el desierto había guardado celosamente y que ahora, por un cruel giro del destino, había caído en sus manos. El miedo que sentía ya no era solo por ella y sus hijos, era un terror sagrado, el miedo a manejar un conocimiento tan oscuro y peligroso. Unos días después, mientras el sol del mediodía convertía el aire en una masa temblorosa de calor, un sonido antinatural rompió la monotonía del silencio. Era el zumbido lejano de un motor. Elena, que estaba afuera intentando remendar una de las camisas de Leo, se quedó helada. El sonido se hizo más fuerte, el inconfundible rugido de un vehículo acercándose por el solitario camino de tierra. Su corazón dio un vuelco de puro pánico. Nadie venía a este lugar. Nadie sabía que estaban allí, excepto la voz anónima del teléfono, la familia que se mudaba al extranjero. Una nube de polvo rojizo se elevaba en el horizonte, una señal de humo que anunciaba la llegada de lo desconocido. Un instinto primario se apoderó de ella. Corrió hacia la choza, gritando a Leo y Mía que entraran. Su mente se aceleró, repasando frenéticamente los eventos de los últimos días. El pozo, el lingote, los diarios. ¿Era posible? Alguien sabía. La paranoia, fría y afilada, se clavó en su mente. No podía ser una coincidencia. El desierto no entendía de coincidencias. Con una velocidad que no sabía que poseía, corrió hacia el sótano. El baúl seguía abierto, su contenido dorado brillando débilmente en la penumbra. «Ayúdame, Leo», jadeó, y su hijo, con el rostro pálido por el miedo pero obediente, la ayudó a empujar la pesada tapa de metal para cerrarla. El clank final resonó como un disparo en el silencio. No había tiempo de volver a enterrarlo. Arrojó los sacos podridos sobre la tapa, tratando de que pareciera un montón de basura abandonada. Subió corriendo la escalera, cerró la trampilla y arrastró una vieja caja de madera rota sobre ella. Su corazón martilleaba contra sus costillas tan fuerte que temía que el visitante pudiera oírlo. Escondió los diarios y la lista de nombres bajo el delgado colchón donde dormían. Se pasó las manos por el pelo, intentando calmar su respiración entrecortada, justo cuando un coche de lujo, un sedán negro y brillante, completamente fuera de lugar en aquel páramo, se detenía frente a la choza. El contraste entre el vehículo impoluto y la ruina que habitaba era grotesco y amenazador. La puerta del conductor se abrió con un suave clic y un hombre salió del vehículo. Era mayor, probablemente de unos 70 años, vestido con un impecable traje de lino claro, a pesar del calor sofocante. Su cabello era blanco y estaba perfectamente peinado, y una sonrisa afable se dibujaba en su rostro arrugado. Pero sus ojos, pequeños y oscuros, carecían de cualquier calidez. Eran como dos trozos de obsidiana pulida, observando todo con una inteligencia fría y calculadora. Se movía con la confianza tranquila de alguien acostumbrado al poder, su cuerpo erguido a pesar de su edad.
Elena se quedó en el umbral de la puerta, con Mía aferrada a su pierna y Leo a su lado, formando una pequeña y temblorosa barrera humana. El hombre se acercó, sus zapatos caros levantando pequeñas nubes de polvo. Se detuvo a una distancia respetuosa y la sonrisa se amplió. La visión de aquel hombre, tan pulcro y sereno en medio de su miseria, le provocó un escalofrío que nada tenía que ver con el miedo al desalojo o al hambre. Era un miedo más antiguo, más profundo. «Buenas tardes», dijo, y su voz era exactamente como Elena la había imaginado, suave, cultivada, con un tono paternalista que le puso la piel de gallina. «Soy el doctor Almeida, abogado del pueblo cercano. Disculpe que la moleste sin avisar, pero pasaba por la zona y sentí que era mi deber asegurarme de que estuviera bien». Hizo un gesto vago hacia la choza en ruinas, una expresión de estudiada compasión en su rostro. «Yo gestioné la venta de esta propiedad para los anteriores dueños, la familia que se mudó al extranjero. Una venta tan apresurada, me temo que quizás no tuvo la oportunidad de ver el lugar en persona antes de comprar». Cada palabra era como una gota de veneno dulce. Elena sintió que el aire se volvía más denso, más difícil de respirar. Así que este era él, el arquitecto de su ruina. La voz al otro lado del teléfono. El hombre que la había atraído a esta trampa de polvo y desesperación. Tuvo que clavar las uñas en sus propias palmas para no gritarle, para mantener la máscara de una simple viuda ignorante y asustada. Almeida caminó lentamente alrededor de la propiedad, sus ojos escrutando cada detalle con una intensidad que desmentía su actitud casual. Señaló el techo derrumbado, la tierra agrietada, el pozo seco. «Es una verdadera tragedia», continuó, sacudiendo la cabeza con falsa tristeza. «Esta tierra no ha valido nada en 50 años. El pozo se secó en la época de mi padre. Quien quiera que le haya vendido esto, señora, la ha estafado vilmente. Me siento terriblemente responsable, ya que mi oficina facilitó la transacción, aunque fuera a petición urgente del cliente». Se detuvo y la miró directamente, sus ojos oscuros fijos en los de ella, intentando leer su rostro. Elena sintió su mirada como una sonda física, tratando de penetrar en su mente y arrancar sus secretos. Se obligó a parecer derrotada, a encogerse bajo el peso de su compasión, jugando el papel que él esperaba de ella. La víctima indefensa. Por dentro, su mente era un torbellino de cálculos y terror. Sabía por qué estaba aquí. No era por compasión. Estaba cazando. El doctor Almeida se acercó de nuevo a ella, su rostro una máscara de seria preocupación. «Mire, no puedo deshacer el daño», dijo en un tono confidencial, como si le estuviera confiando un gran secreto. «Pero no puedo, en buena conciencia, dejar a una mujer y a sus 2 hermosos hijos en esta situación. Me rompe el corazón». Hizo una pausa dramática, dejando que sus palabras se asentaran en el aire caliente. «Por eso estoy aquí. He venido a hacerle una oferta. Le compraré esta tierra, le daré lo que pagó por ella, más un 20% extra por sus problemas. 200,000 pesos. Suficiente para que compre boletos de autobús de vuelta a la ciudad y empiece de nuevo, lejos de este lugar olvidado de Dios». La oferta la golpeó como una bofetada. 200,000. Una miseria. Una insultante miseria comparada con la fortuna que yacía bajo sus pies. Pero también era una salida, un escape de la pesadilla, una oportunidad de llevarse a sus hijos lejos del monstruo que ahora estaba parado frente a ella, sonriendo amablemente. Elena sintió una oleada de vértigo. El mundo parecía inclinarse sobre su eje. Por un instante fugaz, la oferta fue una tentación abrumadora. Tomar el dinero. Huir. Olvidar los diarios, el oro, los fantasmas, volver a la ciudad y desaparecer. Sería la elección segura, la elección de una madre que solo quiere proteger a sus hijos. Nadie la culparía. ¿Quién era ella para enfrentarse a un hombre como este? Un hombre con poder, con conexiones, un hombre que había formado parte de un escuadrón de la muerte. Pero entonces, la imagen de la caligrafía fría de Álvaro apareció en su mente. Objetivo. Morales. Ricardo. Silencio asegurado. Pensó en la hermana de Ricardo, doña Inés, la anciana de la tienda, y en las otras familias que habían perdido a sus seres queridos. Aceptar el dinero no sería solo un acto de autoconservación, sería un acto de complicidad.
Sería ayudar al monstruo a enterrar sus crímenes para siempre, a cambio de unas pocas monedas manchadas de sangre. La náusea volvió, más fuerte que antes, un sabor amargo a cobardía en su boca. Levantó la vista y se encontró con la mirada expectante de Almeida. Luchó por mantener su voz estable, por no dejar que el temblor de su cuerpo se reflejara en sus palabras. Es una oferta muy generosa, doctor, murmuró, jugando con el borde de su blusa gastada. Tengo que pensarlo. Es una gran decisión. Mis hijos y yo nos estamos acostumbrando al campo. Sabía que era una respuesta débil, pero era lo único que se le ocurrió. Necesitaba tiempo. Necesitaba pensar. Necesitaba estar lejos de la sofocante presencia de este hombre. Al instante, vio un cambio casi imperceptible en los ojos de Almeida. La falsa calidez se evaporó, dejando solo el frío y duro brillo de la obsidiana. La sonrisa en sus labios se mantuvo, pero ahora parecía una mueca, una delgada capa de cortesía sobre un pozo de impaciencia y amenaza. Había esperado una aceptación inmediata, la gratitud desesperada de una víctima. Su vacilación era una anomalía, una complicación, y el doctor Almeida no parecía un hombre al que le gustaran las complicaciones. La atmósfera cambió en un instante. El calor del sol pareció volverse opresivo, y el silencio del desierto, amenazador. La sonrisa de Almeida se tensó en los bordes. «Piénselo, por supuesto», dijo, su voz perdiendo su tono meloso y adquiriendo un filo de acero. «Pero no lo piense demasiado. Este no es un lugar seguro para una familia». Dio un paso más cerca, bajando la voz a un susurro conspirador. «Hay coyotes, sabe, y a veces gente peor que los coyotes, vándalos, ladrones. Esta zona está muy aislada. La policía tarda horas en llegar, si es que llega. Sería una verdadera lástima que algo malo le sucediera a una mujer sola o a sus hijos». La amenaza, aunque velada, fue tan clara y directa como una puñalada. No estaba hablando de coyotes ni de vándalos, estaba hablando de sí mismo. Estaba hablando de lo que era capaz de hacer. Le estaba mostrando los dientes, recordándole su vulnerabilidad, recordándole que ella y sus hijos estaban completamente a su merced en medio de la nada. Elena sintió que un terror helado le paralizaba las extremidades. Su respiración se quedó atrapada en su pecho. Las palabras del hombre resonaban en el aire, una promesa de violencia suspendida sobre las cabezas de sus hijos. Él la estaba acorralando, ofreciéndole una jaula de oro y una tumba de tierra con la misma sonrisa educada. Él sabía que ella estaba sola, desamparada, sin nadie a quien recurrir, y ahora ella sabía que él no se detendría ante nada para conseguir lo que quería, el oro, el secreto. Él la había subestimado, pensando que sería fácil asustarla, pero ahora que ella había dudado, su estrategia cambiaría de la persuasión a la intimidación. Lo vio en la dureza de su mirada, en la forma en que su mano se crispó brevemente en un puño a su costado. Era un depredador que había sido desafiado, por débil que fuera el desafío, y eso lo hacía infinitamente más peligroso. El doctor Almeida ya no era solo un abogado anciano, era la encarnación viviente de los fantasmas en los diarios. Se dio la vuelta lentamente, sin decir una palabra más, y caminó de regreso a su coche de lujo. «Piénselo, Elena», dijo por encima del hombro, y el uso de su nombre de pila fue la amenaza final, un recordatorio de que él lo sabía todo sobre ella. Se metió en el coche, y el motor cobró vida con un rugido que hizo temblar el suelo. El vehículo giró en una nube de polvo y se alejó, desapareciendo en el horizonte del que había venido, dejando a Elena sola, en un silencio que ahora era 1000 veces más aterrador que antes. Se quedó allí, temblando incontrolablemente, abrazando a sus hijos con una fuerza desesperada. El polvo levantado por el coche tardó una eternidad en asentarse, cubriéndola con una fina capa de tierra roja, como si el desierto mismo la estuviera reclamando. Tenía una elección imposible frente a ella: tomar el dinero y huir, garantizando la seguridad de sus hijos, pero condenando a las víctimas al olvido eterno, o quedarse y luchar, enfrentándose a un monstruo que ahora sabía dónde vivía. ¿Qué harías tú en el lugar de Elena? ¿Enterrarías la verdad para salvar a tu familia, o te convertirías en la voz de los muertos, aún a riesgo de unirte a ellos? El silencio que dejó el coche de Almeida fue más ensordecedor que cualquier ruido.
Era un silencio preñado de amenazas, un vacío que parecía absorber el aire de los pulmones de Elena. Se quedó petrificada en el umbral, con el polvo rojo asentándose sobre su piel como una fina capa de sangre seca. El corazón le martilleaba en el pecho, un pájaro salvaje atrapado en la jaula de sus costillas y un temblor incontrolable se apoderó de sus piernas. El calor del desierto ya no era simplemente opresivo. Se sentía maligno, cómplice de la mirada helada del abogado. Mía lloriqueaba aferrada a su falda, y Leo, con una palidez mortal en el rostro, no le quitaba los ojos de encima, buscando en ella una seguridad que Elena sentía que se había evaporado para siempre. La amenaza no había sido solo palabras, había sido una sentencia. Sería una lástima que algo malo le sucediera a sus hijos. La frase se repetía en su mente, cada sílaba una gota de veneno helado. La fachada de civilización del doctor Almeida se había resquebrajado, revelando al monstruo que se escondía debajo, el mismo monstruo metódico y frío de los diarios de Álvaro. Esa noche, la oscuridad de la choza no fue un refugio, sino una jaula. Cada crujido de la madera podrida, cada susurro del viento a través de las grietas, era la llegada de Almeida y sus secuaces. Elena no pudo pegar ojo. Se sentó en el suelo de tierra, con la espalda apoyada contra la pared fría, abrazando sus rodillas, mientras sus hijos dormían un sueño inquieto en el único colchón. Escuchaba su respiración, el suave subir y bajar de sus pequeños pechos, y cada inhalación era un recordatorio de lo que estaba en juego. El miedo era una cosa física, una garra helada que le apretaba el estómago y le subía por la garganta hasta ahogarla. Repasó sus opciones, una y otra vez, hasta que su mente fue un torbellino de pánico. Podía tomar el dinero de Almeida y huir. Era la opción lógica, la opción de una madre. Llevarse a sus hijos lejos, a un lugar seguro, y olvidar para siempre el oro, los diarios, los fantasmas. Pero la idea le dejaba un sabor a ceniza en la boca. Sería vender su alma y la memoria de los muertos por la seguridad. ¿Podría vivir con ello? ¿Podría mirar a sus hijos a los ojos sabiendo que su libertad se había comprado con silencio y complicidad? La alternativa era aún más aterradora. Quedarse. Luchar. ¿Pero cómo? Era una costurera viuda, sin dinero, sin poder, sin nadie en el mundo. Él era el doctor Almeida, un hombre rico y respetado, con 30 años de experiencia en hacer desaparecer gente. La amenaza sobre sus hijos no era una hipérbole, era una promesa. La mención de la policía, tardan horas en llegar, si es que llegan, había sido deliberada. Él controlaba la zona. Él era la ley en este páramo olvidado. Elena se sentía como una mosca atrapada en una telaraña y el tejedor se acercaba lentamente, saboreando su miedo. La desesperación que la había llevado a comprar esa tierra maldita no era nada comparada con la desesperación que sentía ahora. Antes luchaba contra la pobreza, un enemigo impersonal. Ahora luchaba contra un hombre que encarnaba el mal puro, un hombre que no dudaría en aplastarla a ella y a sus hijos para proteger su fortuna manchada de sangre. El peso de los diarios, escondidos bajo el colchón, se sentía como una losa de tumba sobre su corazón. No eran solo papel y tinta, eran un testamento que exigía justicia. Al amanecer, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño y la angustia, Elena tomó una decisión. No podía quedarse allí esperando a que Almeida cumpliera su amenaza, pero tampoco podía huir con las manos vacías y la conciencia manchada. Necesitaba ayuda, necesitaba a alguien que la creyera, alguien fuera del alcance de la influencia de Almeida. Era una posibilidad remota, casi una fantasía, pero era la única que tenía. El pueblo, la pequeña tienda donde había gastado sus últimas monedas en pan y agua el día que llegó. Recordaba a la mujer que la atendía, una anciana de rostro surcado por las arrugas y ojos que parecían haberlo visto todo. Quizás era una locura, quizás la anciana pensaría que estaba loca o, peor aún, iría directamente a contárselo a Almeida. Pero el recuerdo de la mirada del abogado, fría y depredadora, la impulsó a actuar. Cualquier riesgo era mejor que la certeza de la violencia que se cernía sobre ellos. Tenía que intentarlo. Era su única y última jugada desesperada en un juego que no entendía. Con una resolución nacida de la pura falta de alternativas, preparó a los niños,
Les dio el resto del agua y les prometió que irían al pueblo a comprar algo rico, una mentira que se le atascó en la garganta. Antes de salir, se arrodilló junto al colchón. Sacó la lista de nombres. El papel estaba arrugado, frágil, pero los nombres mecanografiados seguían siendo claros y terribles. La dobló con cuidado y se la guardó en el bolsillo de la falda, donde sintió su presencia como un talismán o una maldición. No se atrevió a llevar los diarios. Eran demasiado peligrosos. Dejó a los niños jugando con unas piedras a la sombra precaria de la choza, prometiéndoles que volvería enseguida, una promesa que rezó a un Dios en el que ya no creía poder cumplir. Y entonces emprendió el camino hacia el pueblo. El sol ya empezaba a castigar la tierra, y cada paso levantaba una nubecita de polvo. El miedo le hacía latir el corazón con fuerza, y cada sombra de un cactus retorcido, cada zumbido de un insecto, le parecía una amenaza al acecho. El camino parecía interminable, un sendero de tierra roja que serpenteaba bajo un cielo de un azul implacable. El aire vibraba por el calor, y Elena sentía el sudor correrle por la espalda, pegándole la blusa a la piel. Su boca estaba seca, pero no por la sed física, sino por el miedo. Se imaginaba 1000 escenarios, cada cual peor que el anterior. La anciana riéndose de ella, la anciana llamando a la policía corrupta de Almeida, el propio Almeida esperándola en el pueblo. La paranoia era un veneno que se extendía por sus venas, pero seguía caminando, un pie delante del otro, impulsada por las imágenes de los rostros de sus hijos y la caligrafía fría de los diarios. La lista de nombres en su bolsillo parecía pesar 1 tonelada, una carga de responsabilidad que la encorvaba. No era solo su vida la que estaba en juego, ni la de sus hijos. Eran las vidas de Ricardo Morales, de Sofía Pereira, de Javier Ríos y de todos los demás nombres de esa lista macabra. Ella era ahora, por un cruel azar, la única guardiana de su memoria. Finalmente, vio los techos de chapa del pequeño pueblo a lo lejos, un puñado de edificios agazapados en el calor. El almacén era una construcción baja de adobe con una puerta de madera descolorida. Una campana tintineó cuando entró, y el cambio de la luz cegadora del exterior a la penumbra fresca del interior la dejó momentáneamente ciega. El aire olía a una mezcla de polvo, jabón, harina y tiempo. Era un olor a supervivencia, a lo básico, a una vida despojada de todo lujo. Detrás del mostrador de madera desgastada estaba la misma mujer que recordaba, doña Inés. Era pequeña y encorvada, con el cabello completamente blanco recogido en un moño apretado. Sus manos, cubiertas de manchas de la edad, estaban ocupadas ordenando unas latas. Levantó la vista cuando Elena entró, y sus ojos, de un marrón oscuro y sorprendentemente agudos, se posaron en ella con una expresión de tranquila curiosidad. No había hostilidad en su mirada, pero tampoco una calidez evidente. Era la mirada neutral de alguien que ha visto pasar a demasiada gente por su vida. Elena se acercó al mostrador, sus palmas sudorosas, su garganta tan seca que dudaba poder articular palabra. Compró una botella de agua y un paquete de galletas, una excusa para estar allí, para reunir el valor que necesitaba. Doña Inés tomó el dinero con un movimiento lento y metódico, sus nudillos hinchados por la artritis. El silencio en la tienda era casi total, roto solo por el zumbido de una mosca solitaria que golpeaba contra un cristal sucio. Elena sabía que tenía que hablar, que cada segundo que pasaba en silencio era una oportunidad perdida, pero las palabras se negaban a salir. ¿Cómo empezar? Disculpe, señora, he encontrado un tesoro manchado de sangre y el asesino me ha amenazado de muerte. Sonaba a locura, a la fantasía febril de una mujer desesperada. Doña Inés la miraba, esperando. Había algo en su quietud, en su paciencia, que era a la vez tranquilizador e intimidante. Parecía una mujer que no se sorprendía fácilmente, una mujer que había aprendido a esperar a que las historias se revelaran a su propio ritmo. Con un temblor que no pudo controlar, Elena sacó el papel doblado del bolsillo. Sus dedos torpes lucharon por desdoblarlo sobre el mostrador, junto a las galletas y la botella de agua. La hoja amarillenta parecía un objeto de otro mundo en la penumbra de la tienda. «Perdone la molestia, señora», susurró Elena, su voz apenas un hilo de sonido. «Encontré esto, en la finca que compré, la de Álvaro. ¿Le suenan estos nombres?»
Su corazón latía con tanta fuerza que estaba segura de que doña Inés podía oírlo. La anciana se inclinó ligeramente, sus ojos agudos entrecerrándose para enfocar las letras mecanografiadas. Se hizo un silencio largo y pesado mientras sus ojos recorrían la lista, nombre tras nombre. Elena contuvo la respiración, sintiendo que todo su futuro y el de las almas de esa lista dependía de la reacción de aquella mujer. Era su última esperanza. Si ella no la creía, si ella no sabía nada, entonces todo habría terminado. Estaría sola de nuevo, con un monstruo pisándole los talones. Doña Inés recorrió la lista lentamente, su dedo nudoso siguiendo cada línea. Al principio, su expresión no cambió. Era una máscara de arrugas y tiempo. Pero entonces, su dedo se detuvo a mitad de la página. Se quedó inmóvil. El color desapareció de su rostro ya pálido, dejándolo con la tonalidad cerosa de una vela. Su respiración se detuvo con un pequeño jadeo, un sonido casi inaudible, pero que resonó en el silencio de la tienda como un grito. Sus ojos se abrieron de par en par, fijos en un único nombre. Levantó la vista hacia Elena, y en su mirada ya no había neutralidad, sino una conmoción y un dolor tan profundos y antiguos que Elena sintió que la golpeaban físicamente. Una de sus manos temblorosas se elevó hasta su boca, como para reprimir un sollozo que llevaba 30 años esperando para salir. No dijo nada, pero sus ojos lo decían todo. Conocía esos nombres, o al menos, conocía a uno de ellos. Elena sintió un escalofrío de confirmación y terror. Había encontrado a su aliado. Había encontrado a otra víctima. Ricardo, susurró doña Inés, su voz quebrada, irreconocible. Ricardo Morales. El nombre salió de sus labios como una oración olvidada. Un fantasma invocado desde las profundidades del tiempo. Las lágrimas brotaron de sus ojos y comenzaron a surcar los profundos canales de sus arrugas. Era mi hermano pequeño. La frase fue un golpe para Elena. Se había preparado para el reconocimiento, pero no para un vínculo tan directo, tan devastador. Doña Inés se apoyó en el mostrador, su cuerpo de repente frágil, como si el peso de 3 décadas de dolor hubiera caído sobre ella de golpe. Se derrumbó sobre un taburete detrás del mostrador, sollozando en silencio, con el cuerpo sacudido por espasmos de una pena demasiado vieja y demasiado grande para ser contenida. Elena se quedó paralizada, observando el derrumbe de aquella mujer, sintiéndose una intrusa y quien a la vez la portadora de una verdad terrible y necesaria. Había reabierto una herida que nunca había cicatrizado, y el dolor que emanaba de la anciana llenaba la pequeña tienda como una niebla. Le llevó varios minutos a doña Inés calmarse lo suficiente para hablar. Bebió un vaso de agua que Elena le sirvió con manos temblorosas. Era maestro, dijo finalmente, su voz todavía ronca por el llanto. Le encantaban los libros, creía que la educación podía cambiar el mundo. Una noche se lo llevaron, hombres armados. Nunca más lo volvimos a ver. Su mirada se perdió en la distancia, en un recuerdo que sin duda había repasado 1.000.000 de veces. Desapareció junto con los ahorros de toda la vida de mis padres. Habían vendido un pequeño terreno para pagar sus estudios. Lo guardaban en una caja de metal en casa. La descripción de la anciana encajaba perfectamente con la fría crónica del diario de Álvaro. El legado familiar recuperado. El silencio asegurado. Elena sintió una oleada de rabia y compasión tan intensa que la hizo marearse. La historia abstracta de los diarios tenía ahora un rostro, una vida, una hermana que la había llorado durante 30 años. El mal ya no era una idea. Tenía las manos manchadas con la sangre del hermano de la mujer que estaba sentada frente a ella. Muchas de las otras familias de esa lista, continuó doña Inés, su voz ganando una fuerza inesperada. La fuerza de la rabia justa. Pasaron por lo mismo. Denunciamos las desapariciones, denunciamos los robos. Fuimos a la policía, a los juzgados militares, nos trataron como a locos, como a subversivos. Nos dijeron que nuestros seres queridos probablemente se habían fugado con amantes o se habían unido a la guerrilla. Hizo una pausa y sus ojos oscuros se clavaron en los de Elena con una intensidad que la hizo estremecerse. El abogado que desestimó nuestras súplicas, el hombre que nos dijo que dejáramos de molestar a las autoridades con fantasías, el representante legal de los militares en esta región en aquella época, era un joven y ambicioso abogado,
Un hombre llamado Almeida. El nombre cayó en el silencio de la tienda como una piedra en un pozo. La pieza final del rompecabezas. La conexión que convertía a Almeida de un simple cómplice a un arquitecto central de todo el horror. Él no solo había esperado a que Álvaro muriera, había sido parte de la maquinaria desde el principio. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Almeida no era solo el heredero del secreto, era su guardián, su protector original. Había ayudado a silenciar a las víctimas y a sus familias, y ahora intentaba silenciarla a ella. El círculo se había cerrado de una manera monstruosa. ¿Qué podemos hacer?, balbuceó Elena, la pregunta saliendo de sus labios antes de que pudiera pensarla. El yo se había convertido en nosotros. Estaban juntas en esto, unidas por la sangre de Ricardo Morales y el mal de Almeida. La mirada de doña Inés se endureció, la pena reemplazada por una determinación de acero que parecía haber estado latente durante décadas esperando este preciso momento. «Conozco a un hombre», dijo en voz baja, casi en un susurro, «un fiscal en la capital. Se especializa en casos sin resolver de la dictadura, en derechos humanos. Es uno de los pocos hombres honestos que quedan. Si tienes pruebas, Elena, si tienes pruebas reales de lo que dices, él nos escuchará. Pero tenemos que ser cuidadosos. Almeida es poderoso, tiene ojos y oídos en todas partes». Una nueva esperanza, frágil y peligrosa, comenzó a florecer en el pecho de Elena. No estaba sola, tenía un aliado, tenía un plan. «Tengo pruebas», dijo, su propia voz sorprendiéndola por su firmeza. «Tengo sus diarios». Lo escribió todo. Doña Inés asintió lentamente, absorbiendo la enormidad de lo que aquello significaba. «Entonces, tenemos que sacarlos de aquí, y tenemos que hacerlo ahora. Almeida sabe que estás aquí. Si te ofreció comprar la tierra, es porque sospecha que has encontrado algo. No te dará mucho tiempo». Las palabras de la anciana fueron proféticas. Mientras planeaban deprisa, en susurros urgentes, cómo contactar al fiscal, Elena sentía una creciente sensación de urgencia, una premonición de que el tiempo se estaba agotando. Compró más provisiones, metiéndolas en una bolsa para que su visita pareciera normal, y salió de la tienda con el corazón latiendo al ritmo de un plan desesperado. Por primera vez en mucho tiempo, no caminaba hacia la desesperación, sino hacia un posible, aunque increíblemente peligroso, amanecer. Cuando Elena regresó a la finca, el sol ya se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos sangrientos de naranja y púrpura. La belleza del atardecer ya no le parecía una burla, sino una advertencia. Encontró a sus hijos jugando tranquilamente cerca de la choza, ajenos al torbellino de acontecimientos que había puesto en marcha su madre. Los abrazó con una fuerza que los sorprendió, inhalando el olor de su pelo, anclándose en su inocencia. Por ellos estaba haciendo esto. Por ellos y por Ricardo Morales. La noche cayó rápidamente, como un telón de terciopelo negro. El silencio del desierto volvió, pero ahora Elena no se sentía tan sola en él. Tenía el recuerdo de la determinación de doña Inés y el nombre de un fiscal en la capital. La esperanza era una pequeña llama parpadeante en la inmensa oscuridad, pero era suficiente para mantener a raya el miedo. O eso creía. Justo cuando empezaba a sentir una pizca de control, el sonido que más temía regresó. El rugido de un motor. No era el sedán de lujo de Almeida. Era algo más pesado, más tosco. El sonido de una camioneta vieja, sus neumáticos castigando el camino de tierra. Elena se quedó helada, su corazón saltando a su garganta. Cogió a sus hijos y los metió dentro de la choza, ordenándoles en un susurro feroz que se escondieran bajo la manta y no hicieran ruido. Se asomó por una grieta en la pared de madera podrida. 2 faros potentes cortaron la oscuridad, barriendo el terreno y finalmente inundando la miserable choza con una luz blanca y cegadora. La camioneta se detuvo a unos 20 metros de distancia, el motor todavía en marcha, un gruñido amenazador en la noche silenciosa. Elena podía distinguir 2 siluetas en el interior, 2 hombres. No podía ver sus rostros, pero no lo necesitaba. Sabía que eran los matones de Almeida. Eran los coyotes de los que le había advertido.
Eran la personificación de su amenaza. El ultimátum había llegado y no de forma verbal. De repente, la puerta del pasajero se abrió. Uno de los hombres bajó. Era corpulento, una silueta oscura contra la luz de los faros. Elena contuvo un grito cuando vio lo que sostenía en sus manos. Una escopeta. El hombre levantó el arma, no hacia la choza, sino hacia el cielo, y disparó. El estallido fue un trueno que hizo temblar la frágil estructura de la cabaña y resonó en el vasto silencio del desierto. El eco pareció durar una eternidad. Mía empezó a llorar, un gemido aterrorizado ahogado por la manta. Leo temblaba tan violentamente que Elena podía sentirlo a través del suelo. El hombre en el exterior se rió, una risa grave y cruel que llegó hasta Elena como un golpe físico. «¡Tienes 24 horas, zorra!», gritó, su voz distorsionada por la rabia. «Lárgate de aquí y olvídate de todo, o la próxima vez no apuntaremos al cielo. El doctor te quitará a los críos y te pudrirás en la cárcel». La amenaza era brutal, explícita. No había lugar a dudas. La oferta de Almeida había expirado. La camioneta aceleró, sus ruedas patinando en la tierra, y se alejó en la oscuridad, dejando tras de sí solo una nube de polvo y el olor a pólvora. Elena se quedó inmóvil durante mucho tiempo, con los oídos todavía zumbando por el disparo. El terror era tan absoluto que la dejó vacía, paralizada. La violencia prometida se había hecho real. Habían cruzado una línea. Ya no era un juego de palabras y amenazas veladas. Era una guerra, y ella estaba desarmada y con 2 niños pequeños. La primera reacción de su cuerpo fue huir, coger a sus hijos y correr hacia la noche, sin mirar atrás. Dejar el oro, los diarios, la justicia. Solo sobrevivir. Era el instinto más básico, el de una madre protegiendo a sus cachorros. Pero mientras consolaba a sus hijos temblorosos, otra emoción comenzó a surgir de las profundidades de su terror. Una rabia fría y pura. Una rabia contra Almeida, contra sus matones, contra un sistema que permitía a los monstruos prosperar mientras los inocentes sufrían. Habían aterrorizado a sus hijos. Habían traído la violencia a su puerta. Habían intentado quebrarla, reducirla a una víctima temblorosa que huiría en la noche. Y en ese momento, bajo la luz de las estrellas que se filtraban por el agujero del techo, Elena tomó una decisión. No iba a huir. Huir era lo que ellos querían. Huir significaba que ellos ganaban. Huir significaba que Ricardo Morales y todos los demás seguirían siendo solo nombres en una lista olvidada. La desesperación que la había consumido se transformó, se cristalizó en una resolución dura como el diamante. El miedo no desapareció, pero encontró su lugar detrás de la rabia. Si iba a caer, no caería huyendo, caería luchando. Les daría a las víctimas su voz, aunque fuera lo último que hiciera. La costurera viuda y asustada murió esa noche en el suelo de tierra de la choza. En su lugar nació una guerrera, una mujer que había perdido todo y que, por lo tanto, ya no tenía nada que perder, excepto una batalla que no había elegido, pero que ahora estaba decidida a ganar. Pasó el resto de la noche no haciendo las maletas, sino preparándose para la guerra. Encendió la lámpara de aceite, y su luz temblorosa se convirtió en un faro de desafío en la oscuridad. Bajó al sótano y sacó los diarios del baúl. Su peso en sus manos ya no era una carga, sino un arma. Con un cuidado metódico, colocó el primer diario sobre la mesa de madera y sacó su modesto teléfono móvil, el mismo dispositivo cuya pantalla rota le había mostrado la falsa esperanza de esta finca. Ahora se convertiría en su herramienta de justicia. Abrió la aplicación de la cámara y, con las manos temblando no de miedo, sino de una concentración febril, comenzó a fotografiar cada página, página tras página. El pequeño clic del obturador de la cámara era el único sonido en la noche, un sonido diminuto pero desafiante contra el vasto silencio del desierto. Cada foto era una bala. Cada foto era una prueba que ya no podían quemar ni enterrar. Estaba creando un fantasma digital que no podrían exorcizar. El trabajo fue minucioso y agotador. La batería de su teléfono disminuía a un ritmo alarmante y tuvo que trabajar rápidamente, asegurándose de que cada página fuera legible, cada palabra de la crónica asesina de Álvaro capturada para siempre. La caligrafía apretada, las fechas, los nombres de las operaciones,
los detalles del saqueo, todo quedó inmortalizado en la memoria del pequeño dispositivo. Sentía los ojos de los muertos sobre ella, observándola, guiando sus manos. No estaba sola en la choza. Estaba rodeada de un ejército de fantasmas que le prestaban su fuerza. El miedo seguía allí, un nudo frío en su estómago, pero la determinación era más fuerte. Era una carrera contra el tiempo, contra el amanecer, contra las 24 horas de su ultimátum. La luz de la lámpara de aceite proyectaba su sombra agigantada en la pared, la sombra de una mujer inclinada sobre su trabajo, una parca moderna tejiendo no con hilo, sino con luz y datos, el sudario de su enemigo. Terminó justo cuando las primeras luces grises del alba teñían el horizonte. Con la tarea completada, un agotamiento profundo pero satisfactorio se apoderó de ella. Escondió los diarios y el lingote de oro de nuevo en el baúl metálico en el sótano. Con las últimas fuerzas que le quedaban, volvió a enterrar la pesada caja, cubriéndola con tierra y luego con los sacos podridos, borrando cualquier rastro de que había sido descubierta. Era un seguro. Si algo le pasaba a ella, las pruebas físicas seguirían allí, esperando a que doña Inés guiara a las personas adecuadas. Se lavó la cara con la poca agua que le quedaba. Miró su reflejo en un trozo de espejo roto y vio a una extraña. Sus ojos tenían una dureza que no reconocía, su boca una línea de determinación que nunca antes había estado allí. Despertó a sus hijos con suavidad. «Vamos a dar un paseo», les dijo, su voz tranquila y firme. «Vamos a ir al pueblo. Tengo que hablar con un hombre». No había miedo en su voz, solo una calma escalofriante. La calma de alguien que ha aceptado su destino y camina para enfrentarse a él. Condujo la vieja camioneta que había venido con la finca, un vehículo que apenas funcionaba, pero que la llevaría a su destino. Dejó a los niños en el almacén, bajo la mirada protectora y ansiosa de doña Inés. «Si no vuelvo en una hora, llama al fiscal», le dijo Elena en un susurro, entregándole un pequeño papel con el número. Inés asintió, sus ojos llenos de miedo y orgullo. Elena le dio un último abrazo a sus hijos, un abrazo que contenía todo el amor y el miedo del mundo, y se fue. Caminó por la calle polvorienta del pueblo, no hacia la parada de autobús para huir, sino hacia el edificio más imponente de la plaza, la oficina del doctor Almeida, abogado. Sus zapatos gastados no hacían ruido en el polvo. Se sentía extrañamente ligera, como si ya no estuviera atada por el miedo. Había hecho las paces con lo que podría pasar. Ahora solo quedaba la confrontación final. Se detuvo frente a la pesada puerta de madera tallada, respiró hondo el aire caliente y entró. La oficina era como él, fría, opulenta y diseñada para intimidar. Muebles de caoba oscura, gruesas alfombras persas, estanterías llenas de libros encuadernados en cuero que probablemente nadie había leído nunca. Olía a cera de suelo y a poder. Almeida estaba sentado detrás de un enorme escritorio, hablando por teléfono. Levantó la vista cuando ella entró y una sonrisa de suficiencia y sorpresa se dibujó en su rostro. Claramente, esperaba que a estas horas ella estuviera ya a kilómetros de distancia, huyendo aterrorizada. Colgó el teléfono lentamente, saboreando el momento. «Señora Elena», dijo con falsa cordialidad, «veo que ha decidido ser razonable. ¿Ha venido a aceptar mi generosa oferta?» Elena caminó lentamente hacia el escritorio, su corazón latiendo un ritmo firme y constante. No dijo una palabra. El silencio se alargó, cargado de tensión. Él la observaba, divertido, como un gato jugando con un ratón que ha vuelto voluntariamente a la trampa. Elena se detuvo frente al vasto escritorio de caoba que los separaba. Él la miró desde su trono de cuero, esperando su súplica, su rendición. Ella lo miró directamente a los ojos, a esos dos trozos de obsidiana fría, y por primera vez no sintió miedo. Sintió desprecio. Lentamente sacó su modesto teléfono de su bolsillo. La pantalla rota formaba una telaraña sobre el dispositivo. Él la miró con curiosidad, una arruga de impaciencia formándose en su frente. ¿Qué podía hacer ella con ese patético objeto? Con un movimiento deliberado y tranquilo, Elena colocó el teléfono sobre la superficie pulida del escritorio, entre ellos dos. El pequeño objeto parecía insignificante en la inmensidad de la mesa. Almeida la miró, perplejo.
Elena se inclinó ligeramente hacia adelante, y cuando habló, su voz no fue un susurro asustado, sino un sonido claro, frío y cortante como el cristal. Las fotos, me dijo, ya están de camino a la capital. La sonrisa de Almeida se congeló en su rostro. La comprensión, seguida por el pánico y una furia pura y violenta, se apoderó de sus facciones. El color desapareció de su cara. Pasó de depredador a presa en el lapso de un segundo. Vio cómo sus ojos se desorbitaban, cómo su boca se abría en una mueca de incredulidad. En ese instante, Elena supo que había ganado. Se abalanzó sobre el escritorio, sus manos con forma de garra extendiéndose para coger el teléfono, su fachada de respetable anciano destrozada para siempre, revelando al monstruo frenético que había debajo. Pero mientras sus dedos rozaban el dispositivo, el sonido de la puerta de su oficina, abriéndose de golpe, llenó la habitación. Hombres, hombres altos, vestidos con chalecos antibalas con las siglas de la Policía Federal, irrumpieron en la oficina, sus armas apuntando, sus rostros impasibles. El plan de doña Inés había funcionado. La trampa no era para Elena, la trampa siempre había sido para él. Mientras los agentes federales sometían a una Almeida que gritaba y se resistía, Elena dio un paso atrás, finalmente permitiendo que el temblor se apoderara de su cuerpo. Uno de los agentes se acercó a ella, un hombre de rostro serio y ojos amables. «¿Se encuentra bien, señora?» Elena solo pudo asentir, las lágrimas finalmente brotando de sus ojos. Pero esta vez no eran de miedo ni de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de victoria. Doña Inés había contactado al fiscal en cuanto Elena salió de su tienda. Los agentes ya estaban en camino en secreto, y la llamada de Inés fue la señal final. Almeida, en su arrogancia, nunca vio venir el golpe. Su confesión de facto, su reacción violenta al ver el teléfono, había sido presenciada por todos. Elena miró a través de la ventana de la oficina y vio a doña Inés de pie en la plaza, observando. Sus miradas se encontraron a través de la distancia, y la anciana le dedicó un pequeño y solemne asentimiento. Juntas, habían dado voz a los muertos. Juntas, habían derribado a un monstruo. La furia en el rostro de Almeida se transformó en una máscara de pánico abyecto cuando los agentes federales lo inmovilizaron contra su propio escritorio de caoba. El sonido de las esposas metálicas al cerrarse fue un chasquido seco y definitivo que pareció romper el hechizo de poder que había mantenido sobre el pueblo durante décadas. Ya no era el doctor, el hombre respetado y temido, era solo un anciano asustado y tembloroso, sus ojos inyectados en sangre, buscando una salida que ya no existía. Lo sacaron de la oficina, sus zapatos caros arrastrándose torpemente por la alfombra persa, sus protestas ahogadas por la firmeza de sus captores. Elena observó desde el umbral, sintiendo cómo el temblor de su cuerpo finalmente se calmaba. El aire, que momentos antes estaba cargado de una tensión eléctrica y un olor a cera cara, ahora parecía limpio y respirable por primera vez. El portazo del coche patrulla al cerrarse fue el punto final de una historia de terror que había durado 30 años. Un sonido que liberó no solo a ella, sino a los fantasmas de toda una generación. Un agente se acercó a Elena, su rostro severo suavizado por una pizca de admiración. Con un gesto delicado, señaló un pequeño bulto bajo el cuello de su blusa. Doña Inés pensó en todo, dijo en voz baja, revelando un diminuto micrófono. Un punto negro casi invisible sujeto con un alfiler. Lo tenemos todo, señora. Su llegada, la amenaza, su confesión cuando se abalanzó sobre el teléfono. Cada palabra está grabada, Pinto. Elena miró el pequeño dispositivo, un objeto tan insignificante que había contenido el poder de derribar a un gigante. Era la culminación del plan de Inés. La confrontación de Elena no era solo un farol, era el cebo final, y perfectamente documentado. La tecnología, que había comenzado su pesadilla con un anuncio falso, se había convertido en su espada. Sintió una oleada de gratitud por la anciana de la tienda, una mujer cuya pena se había forjado en un arma de precisión y paciencia. El testimonio de Elena era vital, pero la grabación era irrefutable. Almeida había sido atrapado no solo por sus crímenes pasados, sino por su propia arrogancia presente. El arresto del doctor Almeida fue la primera piedra de una avalancha de justicia.
Su confesión, corroborada por las pruebas irrefutables de los diarios de Álvaro y las grabaciones, no solo lo condenó a él, sino que destapó toda una red de antiguos colaboradores del régimen que habían vivido décadas bajo una fachada de respetabilidad. El testimonio de Elena se convirtió en la pieza central de un caso histórico. Su rostro, antes marcado por el hambre y el miedo, apareció en los periódicos nacionales, no como una víctima, sino como la heroína inesperada que había desenterrado una verdad que el país había intentado olvidar. Hombres que habían sido pilares de sus comunidades, banqueros, jueces y empresarios, fueron expuestos y llevados ante la justicia gracias al hilo que ella había comenzado a tirar desde una choza abandonada. El nombre de Elena, antes susurrado con lástima, ahora era pronunciado con reverencia. Había dado voz a los desaparecidos y su eco sacudía los cimientos de una nación. La finca polvorienta se había convertido en el epicentro de un terremoto moral. La finca fue declarada escena del crimen y la Policía Federal, guiada por las fotografías de Elena, excavó el sótano. El baúl metálico fue sacado a la luz del día, su contenido revelado bajo el sol del desierto que había guardado su secreto durante tanto tiempo. El brillo del oro, una fortuna amasada con sangre y lágrimas, fue inventariado y confiscado por el Estado. El fiscal de Derechos Humanos, el hombre al que doña Inés había contactado, se reunió personalmente con Elena. Le explicó que, según las leyes de colaboración con la justicia y hallazgos de bienes procedentes de crímenes contra la humanidad, una parte significativa del valor de lo incautado le pertenecía por ley. No era solo una recompensa, era un reconocimiento de su valor y del riesgo que había corrido. El resto, la mayor parte, se destinaría a la creación de un fondo de reparación para las familias de las víctimas identificadas en los diarios y otras que se presentaran. El oro de Álvaro no compraría el silencio, sino que financiaría la memoria y la reconstrucción de las vidas que él había ayudado a destruir. Meses después, Elena se encontraba en una oficina luminosa en la capital, muy lejos de la choza polvorienta. Frente a ella, el fiscal le entregó una carpeta. Dentro no había un aviso de desalojo, sino el título de propiedad de la finca, ahora legalmente a su nombre, y los documentos que acreditaban la transferencia de una suma de dinero a su cuenta bancaria. La cifra era tan astronómica que a Elena le pareció irreal, un número con demasiados ceros para ser verdad. 500,000 pesos la habían llevado al infierno. Esta nueva fortuna prometía un cielo que nunca se había atrevido a imaginar. Sintió el mismo vértigo que el día que encontró el primer lingote, pero esta vez no era de miedo, sino de una posibilidad abrumadora. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas, pero no eran las lágrimas amargas de la desesperación que había derramado junto al pozo seco. Eran lágrimas de liberación. La costurera viuda que contaba monedas sobre una mesa arañada había muerto. En su lugar, había una mujer que sostenía el futuro de sus hijos en sus manos. Regresó a la finca, pero no como una prisionera del destino, sino como una reina reclamando su reino. El camino de tierra que antes había recorrido a pie, arrastrando una maleta rota, ahora lo transitaba en una camioneta nueva y robusta. La choza en ruinas seguía allí, pero ya no la veía como una tumba. La veía como un lienzo en blanco. Con una parte del dinero, contrató a un equipo de construcción del pueblo más cercano. La vieja estructura fue demolida, pero Elena insistió en que la piedra del pozo original se conservara no como un monumento a la sequía, sino como un recordatorio del secreto que había cambiado sus vidas. Una nueva casa comenzó a levantarse, una casa con cimientos sólidos, ventanas grandes para dejar entrar la luz y un techo que nunca gotearía. Una casa construida no sobre la mentira y la sangre, sino sobre la justicia y la esperanza. Mientras supervisaba las obras, con sus hijos jugando cerca, sintió que no solo estaba construyendo un hogar, sino que estaba purificando la tierra misma, reclamándola para la vida. Su primera y más importante inversión no fue en la casa, sino en el agua. Contrató a una empresa para perforar un nuevo pozo, no cerca del antiguo, sino en el centro de la propiedad. El sonido de la maquinaria moderna perforando la tierra seca fue una música de progreso, un contraste ensordecedor con el silencio mortal que había encontrado al llegar. Durante días, los hombres trabajaron bajo el sol,
hasta que una tarde un grito de júbilo rompió el aire. Habían encontrado agua. Elena corrió hacia el lugar, su corazón latiendo con una expectación casi dolorosa. El primer chorro que brotó de la tubería fue turbio y fangoso, pero pronto se aclaró, convirtiéndose en un torrente de agua cristalina y pura que brillaba bajo el sol. Elena metió las manos bajo el chorro, sintiendo el frío vivificante, el milagro líquido. Se echó agua en la cara, riendo y llorando al mismo tiempo. Era el bautismo de la tierra, era la promesa de que, después de décadas de sequía y muerte, la vida, por fin, volvía a florecer en aquel rincón olvidado del mundo. El contraste con su vida anterior era una bendición diaria. El hambre se convirtió en un recuerdo lejano. La despensa de su nueva cocina estaba siempre llena. Las noches ya no eran un suplicio de miedo y frío, sino un tiempo de paz. Con sus hijos durmiendo seguros en sus propias camas, en una casa cálida y bien iluminada por la electricidad que ahora llegaba a la finca. Un día, mientras sus hijos reían y chapoteaban en una pequeña piscina que había llenado con el agua del pozo nuevo, Elena entró en su nuevo cuarto de costura. En el centro, reluciente y nueva, estaba la mejor máquina de coser que el dinero podía comprar. Pero junto a ella, en un lugar de honor, estaba su vieja máquina, la que había permanecido silenciosa y cubierta de polvo en su apartamento de la ciudad. La limpió, la aceitó y la encendió. El suave zumbido llenó la habitación, un sonido familiar y reconfortante. Ya no cosía por desesperación, para remendar la ropa de otros. Ahora cosía por placer, creando vestidos de colores vivos para Mía y camisas de aventurero para Leo. No olvidó a los muertos. Con doña Inés, que se convirtió en una segunda abuela para sus hijos, estableció la Fundación Memoria y Futuro, ISI. Usaron una parte significativa de su recompensa y los fondos gubernamentales para localizar a los descendientes de las víctimas de la lista. Crearon becas de estudio, ayudaron a pequeñas empresas y construyeron un pequeño monumento en la plaza del pueblo con los nombres de los desaparecidos grabados en una placa de bronce, justo frente a la antigua oficina de Almeida, ahora cerrada y abandonada. Un día, Elena llevó a Leo y Mía al monumento. Les explicó en términos sencillos que pudieran entender que su hogar y su nueva vida habían sido posibles gracias al coraje de esas personas y a la importancia de no olvidar nunca. Vio a doña Inés tocar el nombre de su hermano, Ricardo Morales, y por primera vez en 30 años había una sonrisa serena en su rostro. La justicia no podía devolver la vida, pero podía restaurar la dignidad y asegurar que el sacrificio no fuera en vano. El sonido del zumbido de la máquina de coser se mezclaba con las risas de sus hijos jugando afuera. Elena miraba por la ventana de su cuarto de costura, viendo la tierra, antes un páramo agrietado, ahora salpicada de verde gracias al riego del nuevo pozo. La finca ya no era una prisión de polvo, sino un santuario de vida. Su historia, que comenzó en el punto más bajo de la desesperación, se había convertido en un testimonio del poder de la resiliencia y del coraje de una madre. Había enfrentado a los monstruos de su pasado y del pasado de su nación, y había ganado. Ya no era una víctima del destino, sino la arquitecta de su propio futuro. Un futuro brillante y lleno de esperanza. Historias como la de Elena nos recuerdan que incluso en la oscuridad más profunda, una sola chispa de coraje puede encender un fuego que ilumine el camino hacia la justicia. Para no perderte ninguna de nuestras historias de superación y misterio, que te mantendrán al borde del asiento, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.